Bueno, pasamos entonces a espectroscopía infrarroja. Ya de UV no hay mucho más para hablar que lo que dijimos. La espectroscopía infrarroja, esta sí nos va a aportar más información porque nos permite ver qué grupo funcional está presente en la molécula, ¿sí? Que no es poca cosa. O sea, que nos permite determinar la presencia e incluso la ausencia de grupos funcionales, ¿sí? Cada grupo funcional va a tener absorciones características. Por eso es que se encuentran tabuladas. Si ustedes usaron en la cursada, las van a volver a utilizar a esas tablas donde se encuentran tabuladas las distintas frecuencias de estiramientos y flexiones para los distintos grupos funcionales. ¿Tá? Entonces, la información que nos aporta es esa, determinar la presencia o ausencia de grupos funcionales. Esta transición que va a ocurrir ahora, que es responsable del espectro que se observa, va a ser de menor energía, ¿sí? De menor frecuencia, o sea, de mayor longitud de onda que las que habíamos visto para UV, ¿sí? Y son transiciones, son vibraciones entre niveles vibracionales. Dentro de estas posibles vibraciones podemos tener estiramientos y flexiones, ¿sí? Es un poco más complejo, pero nos vamos a limitar solamente a estos dos, que son los que están tabulados en tabla, ¿sí? Los estiramientos, que es cuando el enlace se alarga y se acorta, y las flexiones, que tiene que ver con el cambio en el ángulo del enlace, ¿sí? Entonces, tenemos distintos movimientos, si miran la teoría van a ver que depende cómo se muevan, va a haber distintos, bueno, no importa, las flexiones. Lo importante es que cambie el ángulo, ¿sí? Estas flexiones las vamos a ver en una porción del espectro que ocurre entre, más o menos, a ver, mirando el espectro que está en el 4, entre 400 y 1100, más o menos, sí, por ahí. Esa región es la que llamamos la región de la huella digital o huella dactilar, ¿sí? Y corresponde a estas flexiones. Y en general no es la región que justamente nos permite identificar si hay algún grupo funcional, ¿sí? La región donde nosotros vemos estos grupos funcionales corresponden a los estiramientos y son a mayores valores de número de ondas. Si uno mira los espectros de infrarrojo va a ver que se grafica transmitancia en función de número de onda. ¿Qué es este número de onda? Bueno, el número de onda es justamente el valor de la frecuencia dividido la velocidad de la luz, ¿sí? Por eso está expresado en centímetro a la menos 1. Es muy, muy habitual que nosotros digamos frecuencia, tal cosa, centímetro a la menos 1, pero la realidad es que la frecuencia se expresa en unidades segundo a la menos 1, ¿sí? Eso es frecuencia, son ciclos por segundo. Pero bueno, se usa entonces el número de onda, ¿sí? Más allá de que más de una vez digamos, tiene una frecuencia de estiramiento de tanto. En realidad lo que estamos diciendo es el número de onda, ¿tá? En las tablas tienen números de onda y se expresan en centímetro a la menos 1. ¿Qué otra cosita a destacar? Nada, simplemente la utilidad que le vamos a dar nosotros es para identificar grupos funcionales, ¿sí? Cuando digo identificar grupos funcionales no estoy diciendo identificar una molécula, por ahí me estoy expresando mal, es detectar la presencia de grupos funcionales, ¿sí? Identificar una molécula significa decir qué molécula es. Con infrarrojo no lo puedo hacer a menos que cuente con una biblioteca de espectros, que es algo que generalmente el equipo que uno compra trae, ¿sí? Una biblioteca significa espectros de muchas sustancias, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, la benzofenona tiene su espectro de infrarrojo, ¿sí? Si yo tengo una sustancia desconocida y justo veo que el espectro de esa sustancia desconocida es exactamente igual, idéntico, superponible al de la benzofenona, puedo decir que es benzofenona, ¿sí? Por eso se puede utilizar como criterio de identificación, pero siempre y cuando cuente con esa biblioteca, ¿sí? Porque el espectro infrarrojo de cada sustancia es único. Y la región esa, que no le dábamos bolilla para determinar los grupos funcionales, es la que me permite justamente identificar, de decir, bueno, si es superponible, si es exactamente igual el espectro de mi sustancia desconocida con el de una que tengo la certeza de que sí es,
¿sí? Entonces ahí digo, son lo mismo, ¿sí? Y al contrario, si coincide toda la parte de los grupos funcionales, esa región entre los 1100 y los 4000, pero no coincide algo al principio del espectro entre 400, 500 y los 1100, entonces no va a ser lo mismo. Tienen que ser 100% superponibles. Cuando digo superponible es que pongo un espectro y pongo el otro como si fuera una hoja de calcar y son iguales, 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 ¿sí? En ese caso consideramos entonces que se trata de la misma sustancia. Pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros en estos ejercicios y en el examen, lo que sea, es simplemente analizar la otra porción, la porción entre los 1100 y los 4000, que es donde tenemos los estiramientos propios de cada grupo funcional, ¿sí? A ver qué dice el ejercicio 2, porque el 1 es más bien teórico, después lo leen del libro, diapositiva, donde quieran y lo redactan más bonito. El 2 dice, dado los siguientes compuestos, buscar en las tablas, necesitamos las tablas, y yo no las tengo impresas, y no prendí la compu. Bueno, por ahí vos, Diego y Mati, ¿alguno tiene? Hay que buscar las frecuencias de absorción esperada de acuerdo a los grupos funcionales presentes. Entonces, lo primero que hay que ver es qué grupo funcional tenemos en cada una de estas moléculas. Una vez que identificamos el grupo funcional, vamos a decir, bueno, este grupo funcional va a presentar tales frecuencias de estiramiento. En realidad, números de onda. ¿Comparto pantalla? Dale, yo me acuerdo que el turco se acordaba las frecuencias de estiramiento de todo. A mí no me saques del carbonilo, no me acuerdo ninguna, unos 3000 más o menos el alcohol, pero no, desastre. Bueno, ahí Diego muestra entonces la tabla, las tablas, porque son varias hojas. ¿Sí? Fíjense que está separados alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, éteres, cetonas, aldehídos, amidas, aminas, nitrilos. Bien, y más de una vez les va a pasar de que para un mismo grupo funcional hay más de una banda, ¿sí? Entonces, en ese caso, se ponen todas las correspondientes. En algunos casos aparece si está asociado intermolecularmente. A ver, ¿en cuáles era que aparecía esa asociación? Subí un cachito. Asociación intramolecular. ¿En dónde estaba? Yo la vi. Acá, ahí, sí. Acá, en los ácidos, exacto. Tenemos, lo de dímero y monómero, esa era otra cuestión también. Bueno, que sea un dímero, que sea un monómero, va a depender de la concentración, del estado en que se encuentre en la medición. O sea, el espectro infrarrojo, más allá de que no sea lo habitual, se puede hacer incluso en fase gaseosa, ¿sí? Pero bueno, si lo tenemos, también se puede hacer en estado sólido. Lo habitual es hacer una solución y medir el espectro de la solución, lo que no quita que también se puede hacer en estado sólido, formando una pastilla y demás. Y después, bueno, de nuevo, en estado gaseoso, que no es por ahí lo habitual para los compuestos orgánicos, sí por ahí en moléculas más chiquititas, el infrarrojo en estado gaseoso sea útil. Pero para nosotros, en solución o en pastilla, en estado sólido, son las dos formas de medir los espectros. Entonces, esto de si está formando monómero o dímero va a depender del solvente que estemos usando en caso de hacer solución, de la concentración y demás. Elijan una de las dos, cualquiera de las dos va a estar bien, no hay problema. En solución, en general, los ácidos van a estar formando dímeros. Y lo de asociación intramolecular, eso va a ocurrir siempre y cuando la molécula tenga esa posibilidad, o sea, no siempre se va a dar lo de la asociación intramolecular. A ver, por ejemplo, tenemos este OH y que se asocie con, no sé, que esto sea parte de un anillo, por decir algo, y que acá tenga o bien un carbonilo y que este hidrógeno
se puede asociar con ese oxígeno del carbonilo, o acá C1H también, ¿sí? A eso se refiere con intramolecular, ¿sí? Depende de qué otra cosa haya. O sea, si está solamente el grupo ácido solo, no va a haber asociación intramolecular. Tiene que haber algún otro oxígeno o hidrógeno, de modo que este se asocia a un hidrógeno o este, ¿sí? De puente de hidrógeno se refiere a esa asociación intramolecular. No va a estar siempre entonces, solamente cuando exista cercanía de puentes de hidrógeno. ¿Qué otra cosa? Lo de alfa beta no saturado es lo mismo que decir conjugado, ¿sí? Siempre que haya carbonilos y aparezca esto, acá lo estoy viendo para los ésteres, fíjense que hay una banda que depende si está conjugado o no. La primera banda, 1735, es si tenemos un grupo éster solo, aislado, ¿sí? Y 1720 es si está conjugado, o sea que ese grupo éster tenga, esto acá un R cualquiera, pero que acá haya un doble enlace, ¿sí? Entonces esto con este grupo, este carbonilo del éster, está conjugado. Se dice alfa beta no saturado porque este es el carbono alfa y este es el carbono beta. A eso se refiere con alfa beta no saturado. Lo mismo para las cetonas, ¿sí? Las cetonas seguramente también hay una banda si está conjugada o no. El que está arriba, era justamente cetona. Sí, fíjense la cetona 1715, el carbonilo aislado, y 1685 si está conjugado. Siempre baja. El valor es más chiquito cuando está conjugado. ¿Qué otra cosita en cuanto a esto de tablas? Bueno, fíjense que aparece la letra nu y un delta, ¿sí? Este delta corresponde a flexión o deformación, ¿sí? Y este son estiramientos. Por eso aparecen por ahí, en el caso del ácido estoy viendo, que dice delta del OH fuera del plano, allá arriba también, los fenoles, o sea, siempre que haya OH puede haber estas deformaciones. Entonces, para estos OH tenemos tanto los estiramientos como las flexiones. Y fíjense que son valores, bueno, en este caso 1200, 1400 está ahí justito, pasando. Bien, entonces simplemente lo que hay que hacer es decir, bueno, en el ejercicio 2A tengo un alcohol, ¿qué bandas voy a esperar? Bueno, las propias de alcoholes. Y acá, ¿qué nos dice? Si el OH está libre, estoy volviendo loco ahí. Decís que tiene un manejo terrible. Tenemos un OH que si está libre, lo más probable es que esté asociado, ¿sí? O un OH libre sería en estado gaseoso. No vamos a decir que va a haber una asociación intramolecular, porque acá con quién se va a asociar. Si hay un solo OH, no tengo otro OH ahí cerquita en la misma molécula, como para que se asocie intramolecularmente. Ahora, intermolecularmente sí, o sea, una molécula de este alcohol con otra molécula del mismo alcohol pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Se puede dar la formación de dímero, entonces la banda esta de 3400, 3500, la vamos a observar en el espectro IR, ¿sí? Entonces, de estas tres primeras bandas me voy a quedar con la de asociación intermolecular. Repito que la intra no, porque no hay otro OH cerquita en la misma molécula para que se puedan asociar entre ellos. Siempre intramolecular es dentro de la misma molécula, ¿sí? Y OH libre sería más bien si tengo una solución muy diluida, ¿sí? O estado gaseoso. Y también contempla la posibilidad de asociación intermolecular polímero. Bueno, que sea un dímero, que sea polímero, va a depender de la concentración. Tanto no me animo a decir de si va a ser un dímero, un trímero, oligómero, polímero. ¿Sí? Tomen cualquiera de los dos, dímero o polímero, el que quieran.
Y luego hay una discriminación de si es un alcohol primario, secundario o terciario. En este caso, ¿qué tipo de alcohol es? Es terciario. ¿Sí? Entonces el alcohol terciario va a tener esa otra banda a 1150. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos bandas, una a 3400, 3500, o 3200, 3400, de eso eligen una de las dos, y además ponemos esta de terciario a 1150. ¿Sí? Esta 1150 debe ser la flexión, ¿no? No llego a verlo, pero por el valor debe ser flexión, o sea, el delta. Pinchaquinotos, ¿no? Casi. Estoy logrando que casi todo entre en la pantalla. Bueno, Sí, estamos pidiendo mucho ya. Ah, no, es un estiramiento, pero es el estiramiento carbono-oxígeno, está bien. La flexión es a 1200, 1400. Bien, entonces para este alcohol esperamos tres bandas. La del estiramiento del OH a los 3000 y pico, la del estiramiento carbono-oxígeno, está a 1150 por ser terciario, y la flexión del OH a 1200, 1400. ¿Está bien? O sea, un mismo grupo funcional me estaría proporcionando tres bandas. ¿Alguna duda con respecto a esto de cómo buscar cuál seleccionar la correcta? Profe, también agregamos los estiramientos y sí, esas van a estar presentes en todas las moléculas, entonces no son por ahí las características del compuesto en particular. Pero si la pregunta es, si la pregunta es ¿qué bandas te permite diferenciar este compuesto? Nos limitamos solamente a las del alcohol. Si la pregunta es ¿qué bandas espera para este compuesto? Pones todas. O sea que hay que agregar los estiramientos carbono-hidrógeno que van a estar siempre, porque siempre va a haber metilo, metileno. ¿Sí? Entonces esa de los 2000 y pico, no me acuerdo el valor, casi 3000. Ahí está, 2008, 2880 a 2975. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese otro estiramiento que se corresponde a los metilos y metilenos, ¿no? El enunciado nos dice, bueno, el enunciado es medio confuso en el sentido que dice buscar en tablas la frecuencia de absorciones esperadas para sus espectros de acuerdo a los grupos funcionales presentes. Si buscamos solo el grupo funcional, entonces ponemos solo el OH, pero si es de toda la molécula, agregamos también la de los metilos y metilenos. Bueno, el B es fácil porque es un carbonilo de cetona, no está conjugado, así que acá no va a haber gran problema. ¿cómo está? No creo que pueda minimizar. Bueno, cierro el chat. En la tabla, el B, no, el B que es solo la acetona, quería ver la tabla para mostrar, este es más simple, 1715, ahí para el estiramiento del carbonilo, y no tenemos más nada, ¿sí? Acá no hay otra cosa, o sea, solamente esa, 1715. Como no está conjugada, es ese valor. Si estuviera conjugado con otro doble enlace, con un anillo, lo que fuera, sería 1685, ¿sí? Pero en este caso, 1715. En el C es un fenol. Entonces vamos a volver a la parte de alcoholes y fenoles. Ahí, ¿sí? Y acá otra vez vamos a tener esa situación de si está asociado intramolecular o intermolecular. Bueno, intra no, ¿sí? Porque no hay otra parte de la molécula que tenga posibilidad de formación de puente de hidrógeno. Ahora, intermolecularmente, sí. ¿Se va a formar dímero o polímero? No sabemos, elijan la que les gusta, ¿sí? Pero además de la banda, entonces, esta
si consideramos, no sé, un dímero, por decir algo, 3400, 3500, vamos a tener para el estiramiento carbono-oxígeno un valor de, ahí Diego lo seleccionó, y yo no veo nada, 1180. 1180. Sí, la vibración Perfecto, carbono-hidrógeno, sí. Carbono-oxígeno, perdón. perfecto. Chicos, Carbono-oxígeno. una cosa, Y además, elijan la que elijan en los OH, expliquen por qué la eligen. O sea, pueden decir, no sé, que eligen el de asociación libre y pueden poner, porque el espectro está medido a concentración muy baja. O el de polímero, uh-huh, porque el espectro está medido a concentración muy alta. ¿Sí? Pero expliquen por qué están eligiendo la que eligen. bien, y nos quedaría la flexión del OH a 1200, 1400. Sí, Tomás. A concentración alta aparece la de polímero o la de dímero. Y la de dímeros no. Te aparece una mezcla, pero fíjate que para. O sea, te va a aparecer te va a aparecer la banda entre 3200 y 3500. No es que van a aparecer dos bandas distintas. Te va a aparecer una banda recontra ancha que va a andar por esa zona. Sí, sí, sí. De hecho, Sí, no, no, fíjense, fíjate que no cambia tanto. de hecho pueden poner que entre 3200 y 3700 aparece el OH y listo. Dependiendo del grado de asociación. Sí, sí, si ustedes miran en bibliografía espectros infrarrojos de alcoholes son muy característicos, o sea, la vista salta cuando hay un OH o un NH de una mina primaria porque es una banda ancha, ¿sí? Es una banda ancha que ocupa una porción grande del espectro, como decía Diego recién, desde los 3000 hasta los 3500, toda una banda que abarca estos dos estiramientos, ¿sí? Tanto la de OH como CO. No, el CO no, miento, estoy hablando pavada. La del OH, ¿sí? Ya sea que se asocie en forma de dímero, en forma de trímero, de polímero, ¿sí? Pero es ancha, justamente por eso, por los puentes de hidrógeno, esa posibilidad de distintos tipos de asociaciones que puede llegar a tener. Por eso son tan anchas. Lo van a ver con los alcoholes, fenoles obviamente, y las aminas. Con las aminas primarias también pasa eso, que son bandas anchas. A ver, a ver, a ver. Bueno, de esa forma entonces pueden buscar, no sé, ¿cuál decís, Diego? Debe ser Diego Mati. Tenemos alqueno con un benceno, un éster, una amida. Ah, las amidas. Por ahí las amidas tienen varias bandas, ¿no? Porque también debe estar esta cuestión de si forman puente o no. Sí, fíjense que acá hay bandas para una amida primaria, Sí, las como es amidas, este ahí caso, está, bueno, hagamos este entonces. Esta es una amida primaria, claro, el F. y acá de nuevo tienen dos Entonces columnas, vamos, libre o asociada. Entonces que aparezcan en un lugar o en el otro, o en el medio, va a depender del grado de asociación. Lo importante es más y o en el menos caso de asociar. en el caso de las amidas van a tener por un lado el estiramiento del carbonilo, por otro lado el estiramiento nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Y el estiramiento carbono-nitrógeno, ¿sí? Por eso tiene tantos valores. Fíjense que el carbonilo aparece más o menos en la zona de los carbonilos, o sea, más o menos donde aparecen las cetonas, más o menos donde aparecen los aldehídos, más o menos donde aparecen los ácidos carboxílicos, más o menos donde aparecen los ésteres. ¿Sí? En esa región aparecen los carbonilos. Por eso es recontra importante. La mayoría de los ejercicios no van a ser así. Van a ser un espectro, o sea, van a ser una mezcla de espectros. Ya el viernes lo vamos a ver. Pero es muy probable que se les dé una lista de picos del espectro de IR para que ustedes vayan a buscar las bandas a la tabla. ¿Sí? O sea, para que ustedes, mejor dicho, para que ustedes justifiquen la presencia de esas bandas. Es recontra importante que no agarren el numerito y se metan en la tabla a buscar qué puede ser.
Porque si hacen eso, van a llegar a cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es, les hemos dado ejercicios en los cuales en la fórmula era carbono, hidrógeno y oxígeno y han puesto que lo que había era una mina. Ah, mira. ¿Sí? Era un alcohol y pusieron una mina. O era un éster y pusieron una amida. ¿Sí? O sea, estaban inventando nitrógeno. No tiene sentido que agarren el número y lo vayan a buscar en la tabla, sino que una vez que tengan una estructura, justifiquen las bandas que observaron a partir de la estructura que propusieron, ¿sí? O sea, yo propuse que acá había un carbonilo de una acetona alfa beta no saturada, entonces, bueno, mira, debería aparecer un pico si pasara eso a 1685. Bueno, está el pico a 1685. Sí, tal cual. Y bueno, rescatar por ahí eso, ¿no? De que todos los carbonilos, sea cual sea el grupo funcional, va a estar en la región de los 1700 y un piquito. Entonces, si en esa información espectral ven que hay un pico a 1720, bueno, ya pueden pensar en un carbonilo, pero sin definir aún si ese carbonilo es de cetona, aldehído, éster, lo que fuera. Pero ya por lo menos se van acotando posibilidades y decir, bueno, acá un carbonilo tiene que haber porque el infrarrojo me dice que hay algo a 1715, 1720, ¿sí? Que andan todos más o menos por ahí, la región del 1700. Si miran la tabla, van a ver que no hay otra cosa que no sean carbonilos en esa región de 1700. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Otra utilidad importante de la espectroscopía infrarroja es para seguir una reacción. Cuando hablamos de seguir una reacción, quiere decir ¿cómo sabemos cuándo damos por finalizada una reacción? Nosotros ponemos a reaccionar, en este caso, este alcohol con dicromato en medio ácido y sabemos que se va a empezar a transformar el alcohol secundario en una acetona, ¿sí? Estamos haciendo una oxidación. Entonces, ¿cómo podemos usar esta técnica para definir cuándo ya todo el alcohol se consumió? Suponiendo que este alcohol esté en defecto, ¿no? Y por lo tanto se transformó todo el alcohol en compuesto carbonílico. ¿Sí? Nos permitiría entonces seguir el transcurso de la reacción. Uno inicialmente puede hacer el espectro infrarrojo del alcohol, ¿sí? Y debería observar las bandas correspondientes a este alcohol, más allá de que está el benceno y las bandas del benceno, ¿eh? Pero focalicémonos en donde se va a producir el cambio. El cambio se produce acá, en donde transformamos el alcohol en carbonilo, ¿sí? Entonces, al principio vamos a tener las bandas correspondientes al alcohol. A medida que la reacción tiene lugar, debería observar también la banda del carbonilo. O sea que voy a empezar a observar las dos simultáneamente, las del OH, las del carbonilo. ¿Cuándo doy por finalizada la reacción? Cuando ya no tengo las bandas del OH y solamente tengo la del carbonilo. Eso me asegura que todo el alcohol se consumió, ¿sí? Entonces, la espectroscopía infrarroja nos permite seguir el grado de avance de una reacción. ¿Qué decía el enunciado? Listo, sí. ¿Algo para agregar de eso? No. ¿Cómo se hace experimentalmente eso? Bueno, tomando alícuotas de la mezcla de reacción, ¿no? O sea, uno hace primero la del reactivo y luego a medida que va reaccionando va tomando una porción de la mezcla de reacción y va midiendo el espectro, disolviéndola en el solvente que quiere y demás. Hay veces que hay que hacer algún tratamiento previo, pero bueno, no importa. Bueno, el ejercicio 4 dice el siguiente, es el espectro del fenilacetaldehído, asignar las bandas marcadas con una flecha a los diferentes grupos funcionales presentes en el compuesto. ¿Sí? Entonces ahí está la estructura, dentro del espectro está la estructura del fenilacetaldehído y es cuestión de asignar las bandas. ¿Sí? Entonces la banda característica de este compuesto va a ser una banda en la región de los 1700, que justamente es un pico bien agudo
¿sí? Es el que está marcado con una flecha horizontal a mitad del espectro, más o menos. ¿Sí? En la región de los 1700, que es el estiramiento del carbonilo. Igual acá lo que hay que hacer es buscar en la tabla, ¿no? Los valores predichos para cada uno. Pero bueno, la típica de este carbonilo, de este aldehído, va a ser la del carbonilo. Bueno, si tenés la tabla ahí, vamos viendo. Sí, algo recontra importante de este ejercicio. Fíjense que no están marcadas todas las bandas que están en el espectro. Porque hay muchas bandas que aparecen en un espectro de IR que están relacionadas con cómo están pegados los átomos entre ellos adentro de una molécula. ¿Sí? Principalmente la primera zona, todo lo que está desde acá hasta que arranca. Eso está muy relacionado con cómo es no solo la interconexión entre los átomos, sino la disposición espacial de los átomos. ¿Sí? De hecho, esta zona es característica de cada compuesto en particular. Se llama zona de la huella digital, dactilar. ¿Sí? Pero más allá de eso, hay otras bandas que también están relacionadas solo con cómo están conectados los átomos y no con cada grupo funcional en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, estas bandas no nos pide que las asignemos, nos pide que asignemos otras. Entonces, nada, veamos qué está conectado con qué y las buscamos. Tenemos un anillo de benceno. Así que vamos acá, a donde dice aromáticos, y vemos que a 3030, 3080 está la vibración carbono-hidrógeno. Así que esta, que está un poquitito después de 3000, tiene que ser la vibración carbono-hidrógeno de un anillo aromático. ¿Sí? Y después, a 1600 y 1500 están las vibraciones de los enlaces carbono-carbono. A 1600, esta está clavadita en 1600, y a 1500, esta está clavadita en 1500. Entonces estas dos deberían ser bandas correspondientes a los estiramientos carbono-carbono del anillo aromático. ¿Sí? Y este anillo aromático además tiene un solo sustituyente. Entonces, deberíamos ver las flexiones fuera del plano de los enlaces carbono-hidrógeno. Y vamos a ver una banda a 690, 710 y otra banda a 730, 770, que seguramente sean 900, 800, 700, a 690 más o menos esta, y a 7 y poquitito esta. ¿Sí? Esta apareció estaba entre 690 y 710, apareció a 700, y esta entre 730 y 770 anda más o menos por 750. ¿Sí? ¿Qué grupo nos falta ver? Hola. El Carbonilo, dice Silvina. Que es un aldehído. ¿Sí? Entonces, vamos a los aldehídos y vemos que a 2270 y 2820 deberían aparecer dos bandas. Este 2270 es un error de tipeo, es 2720. Bien. Sí, mira, se me pasó eso, pero pasa es que la corregí el último cuatrimestre. Puede ser que yo no haya descargado la última versión. No, Y no, bueno. pero... ¿Y ahí estoy viendo mal o hay un doble enlace carbono-hidrógeno también? Sí, acá hay un doble enlace carbono-hidrógeno que no existe, ¿no? ¡Horrible! Claro, este renglón es para prender los fuegos. Pero... O sea, eso sería las dos banditas que están juntas. esta y esta. Esa, Claro. claro. Ahí. Sí. Exacto, son estas dos.
Fíjense que acá sacamos de la galera que hay un error de tipeo, pero en realidad, fíjense que tiene sentido. No puede ser que el enlace carbono-hidrógeno vibra a 2800 y vibra a 2200. Está muy lejos, ¿sí? No tiene sentido que vibre en dos zonas tan distintas. Sí. Ahora me voy a fijar a ver en la guía. Salvo que sea el Sí, doble solo enlace, ¿no? corregí una. Sí. Y la primera de todas, las que está al lado de esas dos, sería carbono, hidrógeno, Y digamos, SH2. común, claro, de Claro, ahí. CH2. Ujú. Claro, nos queda esa de 2000 y pico. Si vamos al CH2. A 2880, 2975 debería aparecer la vibración carbono-hidrógeno. Sí, ahí están 3000 más o menos, pero sí, tiene que ser esa otra cosa, ¿no? Ah, no, pero esa no era la de ¿Esa no es la del anillo aromático? Esa era la del Ah, sí, la del anillo. Pero las dijimos todas, porque esta es el anillo, esta es el anillo y esta es el anillo. Claro, y ¿No? esta del CH2 está ahí cerquita de la del anillo. Sí, está Fíjense que acá, asociada. sí, hay una banda que no nos pide que asignemos, y acá hay otra banda que no nos pide que asignemos. Que tranquilamente podrían ser. Ujú. Sí, porque anda ahí siempre, cerca de los 3000. ¿Nos quedó alguna sin asignar? No, me parece que no. Bueno. Bueno, Pero eso sí. es lo que vamos a hacer en la clase que viene, utilizando las otras dos técnicas que son más poderosas, sobre todo RMN, como para determinar la estructura o la probable estructura para una determinada fórmula molecular, y usando la información de infrarrojo para chequear y decir, sí, efectivamente esta es la molécula, pero no pretendamos con la información de infrarrojo construir la estructura. Nos puede llegar a ayudar a decir, bueno, hay algo a 1700, entonces tiene que haber un carbonilo, o no sé, en el caso de los anillos, fíjense que hoy Diego cuando mostró la tabla de infrarrojo, algo importante es que depende si el anillo está monosustituido, disustituido, si está disustituido en orto, meta o para, esa información sí se puede llegar a utilizar, porque cuando uno hace el análisis mediante las otras técnicas, a veces no queda del todo seguro cómo está sustituido. Cuando es en para, por ahí sí, porque es muy característica de la señal, ¿no? Pero si es en orto o en meta, es difícil estudiarlo con RMN. Entonces nos puede ayudar esto de las bandas de infrarrojo. ¿Sí? Un disustituido en orto es distinto que el disustituido en meta. Y eso sí podríamos aprovecharlo. Pero bueno, esto lo vamos a usar la clase que viene. La clase que viene vamos entonces a combinar todas las espectroscopías de modo tal de poder deducir la estructura de un compuesto